En esta ocasión vamos a ver entonces el trabajo con tablas. Las tablas son estructuras de datos que conviven con los datos o cubren los datos que están puestos como en forma tabular, en forma de base de datos, así como nosotros los tenemos organizados. Podemos convertir eso en una tabla. ¿Y qué ventajas tiene esto? Bueno, la ventaja que tiene que esto sea una tabla es que disponemos de todas las herramientas de filtro y orden que tenemos hasta este momento, más una serie de propiedades que la tabla tiene que me ayudan o que van en el sentido de facilitarme la tarea de trabajar con esos datos. En especial, una propiedad que tiene que me permite resumir los datos con operaciones según los campos que me convenga. Por ejemplo, aquellas estadísticas que al comienzo del trabajo con filtros observábamos en la barra de estado, sería de mucha utilidad que yo las pudiera apreciar directamente sobre la planilla Excel. Bueno, eso lo logramos, se puede lograr de varias maneras, pero en principio con las tablas es de una manera bastante natural. No es necesario que el conjunto de datos a convertir en una tabla tengan los filtros puestos, así que yo se los voy a sacar. Le voy a sacar la herramienta del filtro porque la herramienta del filtro es inherente a la propia tabla. Así que me voy a parar en una celda cualquiera dentro de la región que pretendo convertir en una tabla y voy a insertar en el sector tablas. Hay otras cosas por acá que tienen que ver con unas herramientas más avanzadas, que son las tablas dinámicas, que están un poco más adelante en nuestro trayecto de aprendizaje, exceden totalmente lo que es este curso. Vamos a insertar una tabla entonces. En principio, y esto se debe a que nuestros datos son efectivamente saludables, el propio programa detecta dónde están los datos. Si bien me lo hace en forma de pregunta, ya me sugiere un rango que ustedes pueden apreciar de la siguiente manera. Mientras estoy insertando la tabla, hay una animación que indica la selección. Si ustedes quieren recorrer toda la planilla hasta la parte inferior y ver que efectivamente la animación acompaña toda la... Entonces está bien. Ahí tienen entonces esa posibilidad. La sugerencia es correcta. Y esto ocurre la mayoría de las veces siempre y cuando nuestros datos sean saludables. Nosotros procuramos y lo aclaramos desde el comienzo de que nuestros datos no adolezcan de cosas, que estén correctos, que no tengan cosas de más en los alrededores ni nada por el estilo. Y lo otro que detecta también de forma automática, detecta que nuestra primer fila es una fila de encabezados, de rótulos, así que está correcto. Eso normalmente no hay que tocar, esto simplemente hay que dar a aceptar, y esto se convierte en una tabla. Una tabla es por definición una estructura de datos y es una cosa extra, digamos. Bueno, como elemento extra a que excede a la planilla, o sea que va más allá de lo que es la planilla en sí, tiene sus propias herramientas. En versiones anteriores decía herramientas de tabla diseño, en el caso de mi versión dice diseño de tabla, es lo mismo. Ustedes deben tener aquí herramientas de tabla y abajo dice diseño. Están en presencia de la pestaña de la cinta específica para trabajar con tablas. Esta pestaña está presente siempre y cuando estemos en presencia de una tabla y estemos adentro de ella. Si yo salgo, ya no tengo más la pestañita de diseño de tabla o herramientas de tabla de diseño, como quieran denominarla. Pero si vuelvo, ahí tengo. Bueno, y de estas herramientas, que hay varias, tiene varias herramientas específicas para trabajar con la tabla en particular,
hay algunas que son de particular interés. Una que deberíamos siempre preocuparnos de ella es el nombre de la tabla, la propiedad que se llama nombre de la tabla. Es conveniente que yo le ponga un nombre adecuado a mis conjuntos de datos, debido a que si yo dejo los nombres que Excel me sugiere, tabla 1, tabla 2, si hay otra tabla más adelante en mi trabajo y todo, en mi libro, entonces lo que va a ocurrir es que va a llegar un momento que no voy a saber a qué se refiere tabla 1 o tabla N. Entonces simplemente le voy a poner un nombre. En este caso, como tengo una sola, si le pongo datos, se hace que la tabla... Otras tablas que puedan aparecer no son la tabla de datos, porque la tabla de datos ya la acabo de denominar de esa manera. Algunas consideraciones. Es importante aquí el estilo de la tabla y sobre todo las opciones para ese estilo de tabla. En la pestaña Herramientas de tabla Diseño, sobre la derecha, yo tengo una galería que me permite escoger entre diferentes estilos de tabla. En el caso mío tengo en particular formatos condicionales aplicados, entonces debo cuidar un poquito esa combinación de colores. Los colores que yo usé como formato condicional deben diferir o deberían diferir de los colores que elijo de la tabla. Por eso, a propósito, yo elegí el color verde y el color violeta, pensando en que originalmente estas tablas son de color celeste. Entonces no usé el celeste como formato condicional específicamente para esto, ¿no? Porque si no se confunde. A ver, si yo elijo uno rojo, acá voy a tener problemas no con el verde y el violeta, sino que con la columna de los pesos que tiene color rojo en el formato condicional. Si elijo verde, tengo un conflicto por ahí. Puedo tener algún tipo de confusión. Y si elijo violeta también, entonces voy a quedarme con el celeste, o a lo sumo con el celeste va a estar bien. El celeste que me sugiere acá. Una cosa, todos los formatos puestos de forma manual y puestos en forma de formato condicional tienen prioridad sobre el estilo de la tabla. ¿Esto qué implica? Bueno, que los formatos condicionales siguen estando ahí a pesar de que esto sea una tabla. Está bueno que así sea. Entonces aquí hay uno que cumplía con el criterio de que sea con delineador de ojos de color violeta, y que era con crema base de color verde, porque era un formato condicional. O sea que todo lo que hicimos antes sigue vigente acá. Hay en particular una fila que me puede presentar un poquito de conflicto, y es la fila de encabezados. Entonces yo la voy a señalar y miren, tienen que específicamente practicar con diferentes maneras de seleccionar cosas dentro de la tabla, porque acá amplía un poquito la selección de partes de la tabla, cambia un poquito con respecto a lo que es la selección de celdas comunes. Entonces en este caso, si yo le busco la vuelta, ahí puedo señalar solo el cabezal de mi tabla, y si voy al inicio, al sector que se llama modificar o edición, en el caso mío, hay una goma de borrar que me permite borrar algo puntual. En este caso voy a borrar los formatos. Esto me borra los formatos que yo había puesto a mano para mis cabezales. ¿Se acuerdan? Al principio de la clase yo había puesto unos formatos específicos para mis cabezales. Ahora los acabo de sacar con la opción de borrar el formato, y el cabezal adoptó el estilo de cabezal que tiene el estilo de tabla que estoy utilizando. El estilo de tabla que estoy utilizando, el cabezal es azul oscuro con letra blanca. Bien, ahí va, eso es. O sea que el formato puesto a mano yo se lo saqué a propósito para que aparezca el formato que el estilo de tabla. Bueno, y en particular es lo que me interesa destacar en este punto. Le vamos a dar importancia a los 7 botoncitos que hay acompañando los estilos de tabla. Dice opciones de estilo de tabla. En esas opciones, que dependiendo de la pantalla, en algunos casos aparece comprimido el conjunto de botones, hay que desplegarlo y ya nos aparecen estas 7 cosas ahí. Hay
algunas casillas de aquí que están específicamente activadas siempre. Por ejemplo, que tiene fila de cabezado, que tiene fila con banda, esto habitualmente está habilitado, y que tiene el botón del filtro activado. Esto implica que ahora yo tengo, aunque yo había desactivado, aquí había apagado el filtro, ahora tengo el botón del filtro porque la tabla se lo puso. O sea que sigo teniendo el desplegable, aunque yo fui a propósito antes de convertir en tabla, le apagué esto, la tabla lo tiene incorporado. Así que esto lo que hace es poner el botoncito al que nosotros nos acostumbramos a usar en el paso anterior, aplicar filtros y orden. Bien, hito importante, siguen vigentes absolutamente todas las cosas y de hecho todos los botoncitos que están en la parte de ordenar y filtrar siguen funcionando tal cual. O sea que yo puedo trabajar con la tabla como si fuera un rango filtrado y aprovechar algunas otras cosas acá. Esto implica que, por ejemplo, yo deje ahora los registros que son de color violeta. Ahí va. Ahí me dejó solo los registros de color violeta. Y a su vez dentro de estos voy a ordenar por nombre, como hice en algún momento acá. Ordené por nombre de la A a la Z. Esto implica que todos los movimientos de oeste de delineador de ojos quedaron organizados para primero Ana María. Recuerden que esto lo puedo hacer con total libertad para luego volver al orden inicial si yo quiero, porque ahí, pusimos una columna de índice que hace eso. Bien, ahí va. Bien, eso entonces es sigue todo vigente con esto, les quiero decir. Y de hecho, el borrar el criterio de filtrado y de orden lo voy a seguir haciendo de donde siempre lo hice. Voy a ir acá y le voy a poner que me borre el criterio de filtrado y de orden allí. Vuelvo a la situación que tenía anteriormente. Con la salvedad de que ahora, por ejemplo, los violetas se intercalaron acá, se intercalaron donde corresponde. Porque me trajo los de Ana María y Carolina a la primera parte a la parte superior de mi base de datos. Una cosa que puede llegar a ser un poco molesta con las tablas se soluciona, y es el hecho que cuando yo me muevo en la base de datos, ahora por ser una tabla mis cabezales de columna, que antes eran letras, ahora, cuando yo estoy en mitad de una tabla así y la situación lo amerita, mis cabezales pasan a tener el nombre de los campos. Observen que dice fecha, índice de ubicación, a pesar de que es la misma ubicación de los cabezales de la planilla. En vez de haber letras, ahí hay nombres de campos. Si yo me voy arriba de todo, entonces ahora los tengo accesibles acá. Entonces eso que antes podía llegar a ser una molestia cuando estábamos filtrando porque no veíamos los títulos, teníamos que movernos hacia arriba, ahora no es necesario. Y esto tiene particular interés con la herramienta que vamos a ver ahora. Nosotros aprendimos una forma, y de hecho sigue vigente, que es la siguiente. Si yo filtro para algo, supónganse, voy a dejar solo los movimientos de Verónica, y quiero saber cuántas unidades tiene Verónica. Entonces marco el campo de unidades, que de hecho observen que ahora yo puedo seleccionar de esta manera. Si yo voy aquí arriba y me paro encima de la palabra unidades, aparece una flechita de color negro que me está indicando que está seleccionando todo el contenido de ese campo. En las estadísticas, acá tengo el promedio, la suma, el recuento, son 77 registros en los 663 que corresponden a esa persona. Y vuelvo a liberar el criterio de filtrado. Bien, es una forma bien rápida de obtener información,
pero tiene un defecto, y es que es muy efímero. En este sentido, se va rápidamente. Bueno, entonces en el caso de las tablas tenemos una herramienta que está entre las opciones de estilos de tabla, que me permite hacer estadísticas como parte integrante de la tabla. Se llama la fila de totales, y acá quiero que presten especial atención a esto. Pongo fila de totales acá. Yo puedo ahora en cada una de las columnas hacer estadísticas. En el caso de que la última columna, el último campo de mi tabla sea una columna numérica, la operación que pone, por ser siempre pone la última por defecto, es la suma. Yo despliego acá, está indicado que hace la suma. En el caso de que acá haya un campo alfanumérico, pongamos por caso que acá el producto estuviera en último lugar, no es muy habitual, pero a veces pasa que hay una columna de texto al final. En ese caso te pone el recuento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Por ejemplo, voy a ir a donde dice producto y le voy a decir que me cuente. Se llama recuento. Y hay 663 ahí. Y en las unidades capaz que me interesa la suma. Pero estas operaciones que Excel hace por defecto allí, en la medida que yo elijo una u otra operación, tienen la siguiente particularidad, que no se mantienen fijas, sino que se adaptan a lo que yo tenga filtrado. Entonces, por ejemplo, en vez de Verónica voy a hacer otra para no aburrirnos con los mismos nombres. Vamos a poner Ana María, que está en primer lugar. Ahí está, por ejemplo, Ana María. Entonces yo tengo de una sola vez 3 estadísticas. Sé cuántos movimientos hubo para Ana María, cuántos suman por el lado de las unidades y cuántos suman por el lado de los pesos. Bien. Esto me permite, si yo quiero, obtener esos valores y ponerlos en otro lado. Antes de liberar el filtro y habilitar para hacer otro tipo de visualización allí, otro tipo de criterio, aplicar otro criterio, yo puedo rescatar estos numeritos. Entonces voy a agregar una nueva hoja a la que le voy a poner resultados, y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar en forma simultánea el total que está debajo de producto, que yo sé que es el recuento, la cantidad de unidades y la suma de pesos también. Las 3 cosas señalé en forma de selección múltiple porque están separados. Copio y voy a ir a resultados y lo voy a pegar de una forma especial. No lo voy a pegar directamente. Yo no quiero que me pegue las fórmulas acá. Ahí hay fórmulas, por lo tanto, en este caso quiero puntualmente lo de la persona que se llama Ana María. Bueno, entonces le voy a decir que me lo pegue de 2 maneras. Le voy a decir que me pegue manteniéndome el formato numérico del origen y transpuesto. Entonces no voy a utilizar los botones rápidos de pegado, sino que voy a poner acá abajo pegado especial. Este cuadro de diálogo en particular es muy potente. Me permite pegar de diferentes maneras lo que yo tengo copiado. Yo copié 3 celdas y ahora las voy a pegar de otra manera. Entonces le voy a decir que las transponga para que me las pegue para abajo y que me la pegue como formato de números y valores. O sea que me trae el 1, 2, 3 con formato de número, aquel que yo les mostré allí que hace. Aquellos botones lo hacen en forma individual, esto lo hacen en forma simultánea cuando estoy en el cuadro de diálogo. Entonces, pongo un título, esto es estadísticas de Ana María
y le voy a poner registros. Esta es la cantidad de registros que hay. Esto es suma de unidades y suma de pesos. Como yo pegué valores, obviamente, como siempre, utilizo algún estilo para que esto quede más elegante de forma bastante rápida. Bien, hice un cuadrito de estadísticas de la persona que se llama Ana María y estos son valores. Si ustedes observan la barra de fórmulas cuando están parados sobre alguno de esos números, ven que no hay una fórmula ahí, hay un numerito. Esto no va a cambiar. No va a cambiar con el tiempo, va a quedar estático ahí. Pero estos de acá abajo, cuando yo libere, voy a ir a datos y voy a borrar el criterio de filtrado. Cuando yo borre el criterio de filtrado, entonces ahora los totales que voy a estar apreciando son los totales generales. Bien, entonces como corolario, acabo de, me parece que es una buena manera de aprovechar esto. Si yo me llevo estas formulitas, ahora me las voy a llevar y las voy a poner en algún lugar adecuado. Cada vez que yo filtre acá, voy a obtener los resultados correspondientes al filtro que esté aplicando. Por lo tanto, para Ana María me quedaron esos valores, pero yo puedo obtener valores distintos según lo que esté filtrando. Bien, el próximo paso que vamos a hacer. Bien, el cuadro general de estadísticas se me ocurre que lo podemos poner acá. Recuerden que nunca pegado a la tabla, siempre despegado de la misma, o sea que no voy a utilizar la fila 671, que es la que sigue acá al total, sino que me voy a desprender un poco, voy a poner un título acá, voy a poner así, cuadro general de estadísticas. Bien, entonces, voy a obtener las más emblemáticas de las estadísticas, la suma, el promedio y el recuento, y voy a ponerlos de forma ordenada ahí. Entonces voy a escribir que voy a hacer la suma, que voy a hacer el promedio y que voy a hacer el recuento. ¿De qué cosas? Y bueno, capaz que me va a convenir hacer de unidades y de pesos. Son los campos que son de interés. Entonces voy a buscar la palabra unidades y voy a llevarme las dos. Ahí abajo. Unidades, control, pesos, control C, copio. Voy hasta el final. Perdonen aquí que se me fue un poquito. Ahí va, voy hasta el final. Y les voy a pegar así. Entonces, acá vamos a prestar esta atención. Vieron que aquí me los pegó con el formato que tenía, pero esto ya no es parte de la tabla, simplemente son las palabras. Y como están lindos así con ese color, lo voy a dejar con ese color, pero podría sacárselo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es la suma de unidades y la suma de pesos, que ya son los que están hechos acá. Y en todo caso el recuento lo puedo traer desde aquí. Bueno, en cualquier caso, yo voy a copiar y en este caso sí que voy a pegar las fórmulas. Voy a pegar las fórmulas y el formato que tengan esas celdas también, el formato numérico que tengan esas celdas. No quiero el formato de tabla, o sea que ese azul y blanco, esa combinación no lo quiero. Voy a hacer lo siguiente, voy a copiar la suma de unidades, lo copio así, control C, y voy a poner
suma, unidades, y ahí voy a pegar. Entonces voy a pegar las fórmulas, pero con el formato numérico adecuado. Esto es pegar f de x con formato de número, ¿no? Es el mismo número, y obviamente que va a ser el mismo número porque por ahora no está filtrado. Pero esto tiene una diferencia con el paso anterior, cuando nosotros copiamos los resultados de Ana María ya, y es que acá hay una fórmula. Entonces esto va a cambiar en la medida que yo filtre. Como quiero terminar el trabajo, voy a hacer acá, voy a copiar, voy a poner aquí pegado de fórmulas con formato de número. Vamos con el promedio. Voy a hacer el recuento que ya lo tengo enfocado acá. Voy a hacer el recuento que lo voy a copiar y lo voy a pegar en el recuento. En este caso no voy a pegarlo dos veces porque no importa de dónde lo saque el recuento, me va a quedar siempre el mismo número. El recuento es el mismo, no importa por qué columna lo haga, así que lo puse por allí abajo. Bien, y me está faltando el promedio de unidades. Entonces voy a ir acá donde dice unidades y le voy a elegir promedio. Una vez que tengo el promedio, le voy a decir copiar. Me paro donde corresponde el promedio de unidades, donde se cruza promedio con unidades, y le voy a decir pegado de fórmula con formato numérico. En este caso, al promedio le voy a aumentar 2 decimales para que si es necesario, aparezcan los decimales ahí. Y hago lo propio con el promedio de la tabla, de los pesos, quiero decir, en la tabla. 8.763,50, le voy a copiar y le voy a pegar como fórmulas con formatos originales ahí. Bien, estos cartelitos los voy a traer para aquí al lado porque me va a interesar ese formato de bordes que pongo. Habitualmente me gusta mucho, así que se le voy a poner acá. Le voy a decir que tenga ese color y que esté en la parte interna, y que tenga ese color pero que esté más grueso en el contorno. Bien, este cuadrito incluye las estadísticas generales a la hora de filtrar. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer el de Ana María, pero lo podemos hacer, y de hecho vamos a aplicar 2 o 3 filtros más ahí. Yo quiero tener las estadísticas de Ana María, como les decía. Bien, ahí está. Esas son. De estos números nosotros 3 conocíamos que están acá, dice 76, 1400 y 617 con 617.725 con 71, o sea que son los mismos números que ya. Los promedios no los conocíamos, los conocemos ahora. Esto me habilita, en todo caso, yo puedo ir a las herramientas de tabla de diseño acá y deshabilitar la fila de totales. Ya no necesito más la fila de totales debido a que tengo esos mismos totales acá abajo en cualquier caso. Cualquier situación, en este caso es para Ana María, pero vamos a suponer que queremos ver una ubicación en particular de Ana María. Por ejemplo, quiero ver solo la de oeste de Ana María. O quiero ver solo las que están pintados de violeta, o sea que son de oeste y tienen alguna otra característica, tienen pero a su vez tiene también de Ana María, o sea que de aquellos que están de color violeta porque corresponden a oeste, delineador de ojos, hay 3 que corresponden a la persona que nosotros habíamos filtrado. Acá dice que son 3 que suman tanto por las unidades, suman tanto por los pesos, promedian tanto por las. En cualquier caso, podríamos agregar 2 estadísticas más que son de interés, que son el máximo y el mínimo. No lo vamos a hacer acá, pero podríamos hacerlo perfectamente de la siguiente manera. Primero voy a liberar el criterio, voy a borrar el criterio así. Me voy a ir hacia la parte inferior de mi planilla
porque voy a habilitar nuevamente la fila de totales. Entonces acá donde dice unidades le voy a poner mínimo, y donde dice pesos le voy a poner mínimo también. Inserto una fila en la parte superior del recuento acá y le pongo mínimo. Entonces ahora voy aquí, le digo copiar y pegar. Ojo con esto, el pegado de fórmulas con formato de origen. Voy aquí, con formato de origen, no, con formato numérico del origen. Ahí copio el mínimo de pesos y lo pego como fórmulas con... ¿Para qué con fórmulas? Para que estos datos se adapten a mi nuevo filtro cada vez que lo aplico. Inserto otra fila y le voy a poner que me calcule el máximo. Voy a cambiar las operaciones para máximo y máximo respectivamente. Señalo, copio y pego fórmulas con el formato original. Lo mismo hago con los pesos, copio, vengo al destino y pego fórmulas con el formato original. Vuelvo a la tabla, vuelvo a las herramientas, deshabilito la fila de totales porque ya no la necesito. Entonces ahora a mi cuadro original, que incluía la suma, el promedio, el mínimo, y el recuento, incluimos el mínimo y ampliamos con el mínimo y el máximo. Agregamos dos cálculos más. Una buena cosa que podemos hacer es este número que está ocupando una celda sola acá y en el costado no hay nada porque no tiene sentido que lo calculemos dos veces. Lo voy a marcar así, y es un truco de alineación que muy pocas personas utilizan porque no saben que existe. Yo se los enseño con mucho gusto. Si yo señalo más de una celda, puedo decirle que ese dato esté centrado en la selección, o sea, en las dos celdas, en este caso que seleccioné. ¿Cómo? Voy a alineación y le digo, en alineación del texto horizontal, centrar en la selección. De esa manera, el dato va a quedar centrado, pero no está combinada. Esas celdas son celdas individuales, no están combinadas, por lo tanto me permiten insertar y hacer cualquier movimiento que yo tenga que hacer, pero va a seguir estando siempre centrado. Si yo inserto otra celda acá, esto va a quedar en el medio de tres celdas, porque hay una celda más allí. Esa es una cosa extra. Bueno, en cualquier caso, nosotros podemos entonces filtrar para cualquier cosa que se nos ocurra acá. Podemos utilizar, por ejemplo, dejar los registros que tienen un icono amarillo por las unidades. Entonces le voy a decir filtrar por color y le voy a decir déjame solo los que están entre el 33 y el 67% de números de unidades. En ese caso son 151 registros que suman tanto, que promedian tanto, y así sucesivamente. Libero el filtro, datos, y acá en borrar el criterio de filtrado, y ahí tengo la... En cualquier caso, como esto queremos que vuelva al orden original, nosotros para eso hicimos la columna de índice. Voy a ir a el índice donde dice ordenar de menor a mayor, le pongo ordenar. Entonces ahora voy al criterio de orden y se lo puedo borrar. En el caso del orden, el borrar el nivel de orden no implica que se te desordenen los registros. De hecho, quedaron ordenados como estaban, en perfecto desorden al principio. Estaban desordenados y ahora quedaron con ese mismo desorden porque los ordené por un índice que fue puesto a posteriori. En todo caso, si en algún momento esa columna consideran que está de más, la pueden eliminar. La columna de la tabla que habla del índice. Bueno, a continuación vamos a plantear y hacer un ejercicio que tiene que ver con todo esto.
Bueno, a continuación la resolución del ejercicio dispuesto para esta sexta clase. Bien, en principio tenemos aquí la letra puesta a propósito sobre los datos para que tengan que hacer sí o sí la primera parte de la consigna, que es quitar de aquí este cuadrito. No lo podemos dejar aquí al costado porque como esto va a ser destinado para a filtrarse, estos datos van a ser destinados a filtrarse, entonces lo que hacemos habitualmente es tener el cuadro de texto acompañando los datos. En este caso no queda muy bien porque se me va a esconder el cuadro completo o parte de él cuando filtre. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar una hoja a la que le vamos a poner consigna de nombre, simplemente con el signo de más, y acá le cambiamos con doble clic el nombre a la pestaña que identifica la hoja. Voy a cortar el cuadro de texto y lo voy a pegar en la hoja consigna. Simplemente ahora me voy a ir moviendo de una hoja a la otra en la medida que vaya necesitando ir para allí. Si necesito agregar otras hojas, no tengo ningún problema con el signo de más aquí, voy a agregar otras hojas. Muy bien, en la base de datos original dice detectar mediante formato condicional el registro duplicado y quitar una de las dos apariciones con la herramienta quitar duplicados. Bien, aquí yo aproveché, incluí en este ejercicio una variante del formato condicional que en su momento vimos y una herramienta que no hemos usado hasta ahora pero que es muy útil en estas situaciones. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a marcar toda la columna número de transacción y le voy a decir que incluya un formato condicional de valores duplicados o duplicar valores, creo que se llama en versiones anteriores. Entonces dice aplicar formato a las celdas que contienen duplicados con un relleno, y acá voy a elegir un formato alternativo a lo que me ofrece acá porque así lo distingo más fácilmente. Capaz que haga un formato personalizado de esta manera. Le digo que el relleno sea así rojo y que la fuente sea de color blanco con negrita. Y entonces por allí están los dos valores duplicados. Entonces ahora que los tengo detectados, voy a aplicar la herramienta de quitar duplicados, que se aplica de esta manera. Me tengo que parar simplemente dentro de la base de datos y en la pestaña datos, muy cerquita de donde antes teníamos la validación de datos, arriba hay normalmente es un icono con dos columnitas de colores. Ahí en esta versión tiene esta forma, se llama quitar duplicados. Entonces le voy a decir que anule la selección y que solo seleccione el número de transacción. Entonces el duplicado que me va a buscar es en el número de transacción nomás, porque en los otros lugares no corresponde que busque duplicados porque me va a estar anulando cosas o me va a estar eliminando cosas que no corresponden. Entonces le digo que busque por el número de transacción. Vieron que dice que tiene encabezados, o sea que reconoce mis encabezados, eso está bueno. Voy a decir aceptar. Entonces dice un valor duplicado encontrado y quitado, 313 valores únicos permanecen. Por lo tanto ahora no va a haber más, no va a estar más la celda de color rojo, aunque si yo voy al formato condicional, al administrador de reglas, dice que hay una regla que aplica a la columna E, que detecta los valores duplicados. Así que se lo voy a dejar, no le voy a quitar el formato, porque si bien detecta que no hay, o sea, no hay valores duplicados, por lo tanto no se pinta ninguna celda con ese color, esto me puede ayudar en el futuro para que no se duplique el valor. Si alguien quiere ingresar un valor que ya existe, un número de transacción que ya existe, entonces no me lo va a avisar, me lo va a advertir con ese color rojo de ahí. Así que le dejo nomás el formato condicional, no me
preocupo por eso. Bien, así que estamos haciendo este. No me sirve, me voy a poner así, ahí va. Voy a poner un color blanco así, ahí va. Como estaba ahí, cambio el color de la letra nomás. Y esto, ahí va. En la base de datos original, entonces está, eso es lo que fue lo que hicimos, buscamos el registro duplicado y quitamos una de las dos apariciones. Utilizando la herramienta filtro, ubicar los registros correspondientes a los productos EDIS y Breyer que están mal escritos. Esto en el ejemplo correspondiente a la clase lo hicimos. Dice que tienen una S extra al final cada uno de ellos. Entonces voy a habilitar el filtro. Me voy a ir al producto y voy a constatar eso. Dice que hay Breyers y Breyers con dos S al final. Y lo mismo me pasa con EDIS y EDIS. Entonces, voy a poner Breyers y EDIS. Esos dos son los que están mal. Por fortuna hay una aparición de cada uno que está mal nomás. Aparentemente es una aparición de cada uno, si no, no hubiesen aparecido más ahí. Voy a sacarle una S a EDIS y voy a sacarle una S a Breyers en estos dos que aparecen acá y voy a volver a aplicar el criterio. Entonces me desaparecieron los valores erróneos. Quiere decir esto que cuando yo vaya acá y le diga que me ponga EDIS, va a tener una S sola y Breyers un poco más arriba, lo mismo, va a tener una S sola. Así que le voy a decir que borre el filtro de producto porque me aparecen todos ahora. Bien, ahora tengo 313 registros, según lo que me dijo la herramienta de quitar duplicados, quedaron 313 y no hay ningún valor erróneo en el producto. Podríamos, si fuéramos muy desconfiados, podríamos chequear qué pasa con la columna del grupo y con la columna de tienda, a ver si hay, parece que no hay errores allí, así que la letra no me lo advertía, pero también es cierto que no hay, así que no hay problema. Marco como hecha la tercera tarea. Dice que coloque un formato condicional de barra de datos en los ingresos. Eso voy a señalar toda la columna ingreso, formato condicional, barra de datos. Yo estoy utilizando acá verde y rojo. Voy a utilizar algún otro color que no me moleste para eso. Podría ser este amarillo o un rojo más intenso así, o violeta más intenso, no sé muy bien qué color sea ese, para que contraste con las cosas que tengo. Colocar, dice, un formato condicional, ya lo pongo como hecho, colocar un formato condicional de 3 iconos en forma de semáforo a las unidades con la escala por defecto, o sea que no simplemente colocar el formato sin tocar la escala. Señalo toda la columna, formato condicional de conjunto de iconos. Estos particularmente van a tener sentido cuando yo ordene por las unidades o lo que fuere, me va a quedar. Voy a tener un criterio más para ordenar o filtrar también. Bueno, dice que el rango original lo convierta en una tabla, que le coloque un estilo de tabla color azul, el por defecto puede ser una buena opción, ahora lo vamos a ver a eso, y ponerle el nombre datos a ella. Bien, así que voy a insertar una tabla, voy a ponerle donde dice tabla 1, en su nombre le voy a editar y cambiar por datos. Y voy a elegir, ya tiene uno color azul, se decía, el por defecto puede estar bien, pero voy a elegir otro, elijo otro de color azul, a ver, ahí va, ese me va mejor.
Voy a hacer lo mismo que hice en el ejemplo de la clase, que fue sacarle el formato por defecto al rótulo de tal forma, el formato que yo le había puesto al rótulo, de tal forma de que aparezca el formato que tiene estipulado el estilo de tabla que estoy utilizando. Siguiente punto cumplido. Dice habilitar la fila de totales de la tabla para que calcule la cantidad de registros, la suma de unidades y la suma de ingresos. Obtener los resultados para los registros de color rosado. Eso se obtiene filtrando la tabla por color sobre cualquier campo. Bien, voy a habilitar la fila de totales. La suma de ingresos, voy a calcular también la suma de unidades, voy a calcular la cantidad de registros en cualquiera de estos acá, que es recuento. Un detalle que voy a hacer en las unidades, voy a corregir el formato de tal manera que aparezca un número más amigable que ese, se llama número con separador de miles, y en este caso no tiene sentido que tenga decimales. Eso hace que el resultado, si lo amerita, el resultado acá abajo, quiero decir, si lo amerita, entonces tiene el puntito. Entonces tengo recuento de registros, suma de unidades, suma de ingresos. Entonces ahora voy a ir a cualquiera de los registros, de los cabezales de campo, quiero decir, y voy a filtrar para los rosados, dice. Voy a ir acá, filtrar por color, rosado. Bueno, los resultados que tengo acá corresponden a los registros de color rosado. Obtener los resultados para los registros de color rosado y filtrar la tabla por color sobre cualquier campo. Eso es lo que hicimos para ahí. Dice, copiar estos resultados y pegarlos en una hoja nueva denominada resultados utilizando rótulos para identificar la operación y sobre qué campo se realizó la misma, y un título que identifique a qué corresponden dichos cálculos. Ordenar los registros por fecha y por tienda, eso después que hagamos la copia esa que tenemos que hacer. Entonces voy a generar una nueva hoja a la que le voy a poner resultados. Y acá voy a poner ya el título. Esto es estadísticas aquí voy a averiguar de qué se tratan los registros rosados. Tal parece que es este con serial. Entonces le voy a poner aquí este combinado con serial. Un estilo de celda al título. Bien, entonces ahora voy a poner registros. Esto es la cantidad de registros. Voy a poner cantidad de registros. Sí, la cantidad de registros. Esto es el recuento. Suma de unidades y suma de ingresos. Ensancho un poco la columna y voy a poner en estas tres celdas esos tres valores ahí. Recuerden que es importante que cuando nosotros copiemos, peguemos valores allá. Lo voy a hacer a la vez. Están todos juntos, ahora me di cuenta, lo puedo hacer así. Lo voy a copiar. Cuando vaya por aquí, me voy a parar en el primero y le voy a decir pegado especial de
valores con formatos numéricos o formato de números y valores se llama, y que transponga, o sea, lo que está en horizontal me lo pone en vertical. Y ahí tengo el resultado. Voy a poner bordes en cualquier caso. Le puedo poner un estilo de celda más elegante a los títulos de... Bien. Tal cual está esto aquí, después lo puedo utilizar para el resto de los pedidos que me haces. Vuelvo a la consigna y completo, dice ordenar los registros por fecha y tienda, quitar el criterio de filtrado. O sea que antes de quitar el criterio de filtrado voy a ordenar esto por fecha y agregar un nivel para ordenar por tienda en forma simultánea. Esto lo que logramos es que me quede desde enero hasta diciembre, los meses están ordenados acá, y dentro de los meses que se dupliquen, que se multiplican, o sea que hay varios, acá por ejemplo de febrero hay varios, entonces yo tengo en este caso la tienda es una sola, así que bien, no hay mayor problema por eso. Entonces queda organizado, miren esto. Y cuando quito el criterio de filtrado, los registros de color rosado quedan organizados entre sí, ordenados entre sí, pero están intercalados con el resto de la población acá. Así que eso se va a notar, el orden se va a notar recién cuando vuelva a filtrar para los rosados nuevamente, filtrar por color, rosado en cualquier campo, y vuelvo a tener, estos están ordenados y van a quedar así, a permanecer así. Bien, borro el criterio de filtrado según lo que dice la letra. Esto llegamos hasta aquí. Bien. Filtrar la tabla para mostrar los resultados de los registros de color verde y repetir el proceso para pegar los resultados en la hoja homónima. Ordenar los registros verdes por fecha y tienda y quitar el criterio de filtrado luego. Bien. O sea que voy a ir acá. Voy a filtrar para los verdes. Yo ya no tengo que hacer más los resultados porque ya están aquí. Entonces voy a preparar esto. Copio. Pego más acá abajo. Elimino los resultados, que es lo nuevo que voy a traer. Y acá voy a decirle registros verdes. Voy a corroborar de qué se tratan los registros verdes. Oeste con fruta. Bien. Le voy a poner oeste y fruta. Bien. Solo me resta señalar los tres valores de resultado, copiar, venir a los resultados, pararme en la primera de las casillas y pegar de forma que me pegue los formatos de números y valores y que transponga, o sea que pegue hacia abajo. No me toca los formatos, porque yo le pedí los formatos de los bordes, porque yo le pedí que me copiara los formatos numéricos nada más. Bien, entonces ahí tenemos ambos cuadros de estadísticas para uno y otro valor. En este caso me sobraron algunas columnas ahí, las eliminé para que no quede mucho exceso de rayitas allí. Esto salía. Bien, vuelvo acá. Ya no necesito que esto esté filtrado. Me dice que le borre el criterio de filtrado. Ahí va.
Ah, me faltó una parte, discúlpenme. Me faltó una parte. Voy a volver a filtrar para verde entonces, porque me faltó ordenar esto. Y me vuelve a pedir que ordene por fecha y por tienda, pero yo le voy a cambiar levemente la letra, porque la tienda es obvio que va a quedar ordenada, porque es la misma, y si hago por grupo lo mismo, entonces voy a ordenar por fecha, pero voy a ordenar por el producto, que tiene más sentido. Así que datos, ordenar por fecha, agregar nivel y producto. Ahora sí tiene sentido. Voy a hacer lo mismo con los de color rosado para reparar un error anterior. Voy a ordenar por fecha y por producto también. Vieron que me memorizó el último orden que realicé. Bien. Voy a quitar el criterio de filtrado y ahora aparecen los registros que tienen colores especiales, el verde y el rosado, aparecen intercalados con el resto de las cosas allí. Bueno, entonces ahora sí, se cumplió Voy a corregir la letra y después se las corrijo también en el original que le paso a ustedes. Por fecha y producto, debí decir. Y repito la corrección en esta parte de acá. Ordenar la tabla por número de transacción de menor a mayor. Ese es el último paso que voy a hacer de la siguiente manera. Si es por un campo solo que quiero ordenar, puedo utilizar esto de acá. Y ahí tengo las transacciones ordenadas de menor a mayor. En cualquier momento, si yo quiero ver cosas en otro orden, por ejemplo, me podría interesar ver las unidades ordenadas de menor a mayor, entonces vengo acá y le pongo ordenar de menor a mayor, lo que va a redundar en que los iconitos se organicen: rojo primero, amarillo más en el medio y por último los verdes. En caso de que lo haga eso por los ingresos, voy a ordenarlos de mayor a menor en este caso. Entonces me van a quedar los importes más grandes arriba, que son acompañados por barras de mayor tamaño, hasta los más pequeños, que son acompañados por barras de menor tamaño. Bien, en ambos casos voy a revertir la situación ordenándolo ahora por número de transacción de menor a mayor, y esto vuelve a la normalidad. Entonces ahora quedó del 1 hasta el 313 por esta columna, y estos órdenes se revirtieron.